placer, como siempre, y a quienes lo estén haciendo la práctica con la meditación, repitiéndola, la que hacemos aquí. Así que bueno, en el momento oportuno, espero que la práctica de hoy sea en el beneficio de ustedes y de todos. Adoptamos una postura cómoda. Recuerden no desgastar en este momento su disponibilidad física para luego en la meditación en sí misma, ahí sí poder adoptar la postura de meditación. Sabiendo que la práctica en total se puede extender a los 45 minutos, 50 minutos entre lo previo y la meditación en sí. Si el cuerpo da, bueno, me siento en la posición de meditación. Y si siento que ya a los 15 minutos va a empezar a molestar las articulaciones, posición de atención relajada, como quieran, hasta empezar. Muy bien. En la práctica de hoy voy a comenzar, en vez de con una reflexión, les voy a dejar esa tarea a ustedes y voy a leerles una narración de mi autoría, que el objetivo es que ustedes tengan una escucha activa y puedan ir al tiempo que yo voy compartiendo esta lectura, ir haciendo todos los entrelazamientos o nexos con la práctica que ustedes van teniendo, es decir, me parece que se refiere a esto me hace pensar en tal cosa. Todo lo que está escrito está relacionado a la práctica de meditación, todo, cada palabra. Después vendrá la explicación y después pasaremos directo a la meditación. ¿Sí? Si quieren, cerramos un poquito los ojos. Voy a tocar un poquito este instrumento para generar una conexión. Y respiren profundo y lento, en posición cómoda, llevando el aire al abdomen. Y déjense ya llevar por el sonido de esta flauta. Y si luego quieren permanecer con ojos cerrados, que así sea, para propiciar una escucha poética, calma, y que el sentido de la vista, que es tan inquieto, no nos distraiga. Vamos a comenzar. Generamos compromiso. Tomo el compromiso de abocarme a la práctica, destinando toda mi energía y atención para cultivar mi mente, cultivar mi espiritualidad, para la expansión de mi conciencia y con corazón bondadoso en beneficio de todos los seres. La narración que voy a compartir con ustedes se llama El barquero. En español siempre está el dilema del masculino y femenino. Para una síntesis, te invito a traspasarlo al género que te identifique.
El barquero, entonces. Una barca de madera construida de manera artesanal por el propio barquero, habiendo pedido permiso y agradeciendo a la naturaleza y al árbol que iba a utilizar, con su hacha y herramientas, emprendió la tarea de hacer su barca. Pero para que eso sea posible, muchas condiciones debieron darse. Mucho tiempo atrás, otro árbol dio su fruto, el cual maduró y cayó. Tiempo después, la semilla de ese fruto, gracias a más causas y condiciones que se produjeron, como la lluvia, el viento, el tiempo, esa semilla terminó bajo la tierra, hasta que gracias al clima generó las condiciones óptimas, germinó, creció, pudo crecer más allá de las vicisitudes de la vida silvestre y creció hasta ser aquel árbol. A su vez, para que el barquero pueda hacer su barca, debieron darse infinidad de causas y condiciones que propiciaron a su tiempo que tenga sus herramientas que provienen de un herrero que aprendió el oficio gracias a su padre, y que sus pensamientos, palabras y acciones lo condujeran hasta aquel árbol, aquel día, en ese preciso instante. Habiendo aprendido a hacer su propia barca, bajo las enseñanzas de un viejo marino del cual fue su aprendiz, es que con gran destreza y sabiduría, y luego de días de ardua concentración y trabajo, hizo su barca. Y así fue, en resumidas palabras, como estuvo listo para emprender su viaje, que no era otro que el cruce de un río, llegar a la otra orilla, para así ir a un pueblo cercano. Se subió a la barca, cargó sus bártulos y comenzó a remar. Remar requiere técnica, esfuerzo, paciencia y constancia. Si deja de remar o lo hace de manera indebida, perderá el rumbo o será llevado por la corriente del río. Decide remar de frente, mirando a la otra orilla, para así no ir a ciegas, ver aquel lugar ideal al cual llegar. El río es ancho. La corriente por momentos es más intensa, en otros calmo. Hay rocas, troncos arrastrados por el agua. En el agua hay cocodrilos, peces, algunos bellos, otros bellos pero peligrosos también.
sabe que no puede dejar de remar, ya que nadie lo hará por él. Cada vez que rema, entiende mejor al río. Cada vez que rema, su cuerpo se habitúa a la tarea. Cada vez que rema, su mente se enfoca más fácilmente. Inesperadamente, una feroz lluvia se desata en medio de la travesía. Lo repentino tomó por sorpresa al barquero, quien al principio sintió temor por el cambio del clima y los peligros que sumaba el viento y la lluvia. Pero luego de titubear un momento, oyó al viento, sintió en su cara al viento, al igual que el agua de lluvia. Percibió cómo el río se ponía revuelto. Se concentró, se enfocó aún más que antes. Entendió a la tormenta y aquella le ofreció la oportunidad de elevar su maestría al remar. Pudo mantener así el rumbo e incluso aprovechar el viento y la corriente para avanzar más velozmente. La tormenta pasó, el cielo aclaró y en él se formó un arco iris, el más intenso, luminoso y hermoso que el barquero hubiera visto. Posó su mirada en él, dejó de remar un momento y en ese instante de distracción, la fuerte corriente causada por la previa tormenta arrastró la barca río abajo. Esa pequeña distracción causó que se alejara de la orilla cientos de metros y que deba reencauzar el viaje que ahora será más largo y aún con más esfuerzo. Pero ahora, con la vista puesta en la orilla, en su destino. Cuanto más remaba, más parecía alejarse la orilla, o al menos no acercarse. Anocheció. La luna salió desde el horizonte, como si emergiera del río mismo. El barquero vio a la luna y su reflejo. ¿Cuál era la luna? ¿Cuál su reflejo? ¿Cuál era real y cuál una ilusión? ¿Habría reflejo si no hubiera luna? ¿Habría luna incapaz de reflejarse en el agua? La luna y su reflejo eran lo mismo. Y así el barquero continuó remando en su barcaza de madera. Su cuerpo se tonificó, su aire se acompasó, su mente se enfocó y se desapegó de otras distracciones. Así todo, a la otra orilla, el barquero aún no llegó.
En este cuento, la barcaza es el medio habilidoso. La meditación no es un objeto deseado de existencia inherente, es sólo un medio para alcanzar la iluminación, el despertar de la mente. En este cuento, remar es la acción de meditar. Requiere práctica y esfuerzo, paciencia y constancia, motivación correcta. Si carezco de ella, es probable que abandone, me dé pereza o falta de interés, o me dirija a un lugar erróneo. En este cuento, los remos son los implementos internos o externos que usamos para meditar. En este cuento, el río son los procesos mentales, el pensamiento. Pueden llevarnos lejos con su flujo incesante y poderoso, hacia un pasado de apego o un futuro de ansiedad. O puede ser calmo, bello y dejarnos habitar en él en paz. En este cuento, el caudal del río es la impermanencia, significa el cambio, representa el presente. El río siempre estará ahí, pero nunca será el mismo agua la que veas en él. En este cuento, el árbol, el fruto, las herramientas, el marino, el herrero, son las causas y condiciones que debieron darse. Nos muestran entonces la interdependencia del todo. Todos estamos conectados. No tenemos una existencia inherente separada de los demás. El pueblo, el bosque, el río también son el samsara, el mundo de los fenómenos, el mundo de las cosas, el mundo de otros seres, tu mundo, en el cual podemos hacer experiencia como seres humanos y sin necedad, con discernimiento para no caer en las distracciones que solo calman el ansia a corto plazo, podremos extraer sabiduría y elevar nuestro nivel de conciencia. En este cuento, el arco iris es una distracción, es una ilusión de belleza, pero carente de existencia propia. La luna y su reflejo nos dan a pensar en un espejismo, en la confusión, en nuestras creencias. En este cuento, la autorarilla es la meta final del bienestar, del cultivo espiritual, la motivación correcta, el mérito, la ética, la moral, el amor compasivo, el bienestar de todos los seres, el despertar, el nirvana. Finalmente, en este cuento, el barquero o la barquera sos vos, emprendiendo la senda del guerrero espiritual, el bodhisattva.